Hola Soles. Hola. Bienvenido a un nuevo programa de Camino, Verdad y Vida, al programa número 65. ¿Qué tema el tema de hoy? Hoy vamos a estar hablando de los otros apóstoles. ¿Qué queremos decir con otros apóstoles? La gente que está escuchando posiblemente haya escuchado hablar de los 12 apóstoles, pero fueron más. ¿No es así, Rosana? Y fueron más, sin duda alguna que fueron más de 12 personas los que realmente entendieron y siguieron el mensaje hasta las últimas consecuencias. A pesar de que en los textos religiosos que acepta la iglesia hoy católica apostólica romana, hay 4 evangelistas que constan los textos allí en la Biblia, sea la Biblia que ustedes estén leyendo. No deja de ser un texto que fue escrito por hombres. Reescrito, corregido, reinterpretado. Y también con las traducciones correspondientes que puedan haber sido acertadas o no, y los recortes de información que pueda haber sufrido en varias épocas de la historia, de acuerdo al relato que se necesitaba en cada época. Esto es una realidad y bueno, queríamos compartir entonces un poco más de esa información que hemos venido estudiando, recuperando y de alguna manera recordando también, por qué no decirlo, en los trabajos personales, diarios, meditaciones, trabajos grupales, etc. Entonces, aquellos 12 discípulos vendrían, por así decirlo, a tener la función de organización, de logística, si quieren llamarle así. Sí, un grupo base y luego que se ocupaba, ahí está, que se ocupaba el grupo más allegado al maestro, que se ocupaba de organizar, de planificar, de proveer de alimentos, de alojamiento, de las cosas necesarias para el grupo de seguidores. Y después tenía ese otro grupo que era justamente el otro grupo de apóstoles que justamente se fueron sumando a este peregrinaje público en la medida que se fueron enterando y que el mensaje del maestro fue llegando a cada uno de ellos en su momento. Y además hablando de la zona de donde hoy es Israel, ¿no? Pero en realidad sabemos que el maestro estuvo por otras partes del planeta, que seguramente ahí también hubo otros discípulos. Exactamente. En capítulos anteriores, en programas anteriores, habíamos hablado que justamente que el maestro, en la época en que el rey Herodes manda asesinar a los niños menores de 2 años, todos los niños nacidos hasta los 2 años. Entonces, la función de los 3 reyes magos era proveer de oro en su momento a esa familia humilde para que lograra salir de esa zona donde reinaba el rey Herodes, y llegan a Egipto, donde se resguardan durante muchos años. Es decir, la infancia del maestro transcurre en Egipto. Y como en algunos libros de ciencia ficción, relatos, etcétera, ha surgido también, tenemos que aclarar que en realidad el Maestro Jesús nunca va para el lado del oriente, no llega a vivir en zonas de la India o el Tíbet, como en esta vida, justamente, como el Mesías, como el Salvador, como ese Cristo cósmico. Su vida anterior se basa en la parte de Egipto y en la región de Egipto. Entonces, luego, como decíamos recién, él
al madurar y al hacerse consciente de que era el momento de empezar a entregar el mensaje y a compartir la idea del Padre, de que existía un Padre, un Dios, ese Padre azul, se van reuniendo apóstoles, algunos los invita directamente el Maestro Jesús, ven y sígueme, eran las palabras claves, deja todo atrás y sígueme. Y bueno, eso fue el leitmotiv para muchos de los apóstoles y otros que se enteraron luego del mensaje que estaba dando este hombre tan peculiar, se sumaron a ese grupo. En realidad se estaba siguiendo un mensaje, ¿no? Fueron los últimos 3 años, ¿no?, de su vida pública, donde cual ahí empezó un poco a reunir a toda esta gente, como tú decías, ¿no? Esto de ven y sígueme, o deja todo y sígueme, tocando, ¿no?, esos pequeños almas, en el cual, bueno, el llamado era para todos, decir, bueno, decidir si realmente lo seguía o no. Y así se fue un poco juntando con un grupo bastante grande de gente que lo fue siguiendo y se fue un poco nutriendo todo ese grupito de eso, ¿no? Personas comunes y corrientes de los pueblos y las ciudades que iban encontrándose con ese mensaje y en algunos momentos, para algunos, fue una disyuntiva muy grande porque había gente que no tenía nada que dejar atrás y fue más sencillo seguir al Maestro. Pero otras personas tenían posiciones en la sociedad muy importantes, de mucho peso, tal vez hasta dentro del Sanedrín. Entonces, esas personas tenían que, de alguna manera, equilibrar su vida personal, su familia, su entorno, su vida, el transcurrir de su vida diaria. Y llevar el mensaje de la misma manera que los demás apóstoles. O sea, no era fácil, como no sería fácil hoy hacerlo. Claro, además vemos eso, vemos que en ese periodo de esos últimos 3 años, lo que vino a hacer fue romper algo que ya estaba establecido a nivel religioso, a nivel político, y como decías tú, había personas que estaban dispuestas a eso, pero para otros era muy difícil porque un poco de eso también se alimentaba toda su vida, ¿no? Exacto. Sin ir más lejos, José de Arimatea, justamente, era uno de estas personas integrantes del Sanedrín que es tocado por el mensaje, porque es un mensaje muy profundo. Para hacer una aclaración, que este mensaje que vino a dar el Maestro era el mensaje de la conciencia crística, pero la conciencia crística no era la primera vez que estaba en el planeta, o sea, ya venía a través de tiempos anteriores, como en el budismo, pero claro, solo quedó en ese sector geográfico. Por eso la idea que era expandirla y por eso vino el Maestro Jesús para seguir con esa expansión de información de la conciencia crística. Exacto. Y como decimos siempre, el mensaje es para todos. Para todos a todo el que le toque el corazón. El que lo sienta. El que sienta de espíritu que realmente le vibra, como decimos nosotros, que sienta que eso es para él o para ella. Y como también siempre hemos comunicado a través de estos programas, cada uno tiene su forma y cada uno también tiene su lugar en el plan, ¿no?, en el plan cósmico. Y es un poco también el por qué hicimos este programa, para un poco llevar esto que muchas veces a uno le imponen o a veces piensa que es lo real. Y acá, con esto que vamos un poco a tocar este temita, hablamos de que no todos tenían el mismo plan, de que todos tenían un plan distinto, de que si bien había gente que fue llevada a un plan común, otra gente fue llevada hacia otros lugares y a trabajar también de otra forma, ¿no? Exacto. Y cuando hablamos de trabajar o aportar o colaborar con el mensaje, a lo que estamos refiriéndonos es que como hoy en día se necesitaban ingresos, se necesitaba dinero
físico, material, para sustentar todo este movimiento. Que si bien el dinero no era para comprar armas, como suele suceder siempre, el dinero lo que hacía era generar las condiciones para que el mensaje pudiera llegar a todas partes. Entonces, había personas más en condiciones sociales y económicas mejores que otros de los apóstoles, que hacían su aporte y su colaboración, y que gracias a eso se pudo llegar a más gente, que tal vez pasa desapercibido muchas veces, pero llegado el momento es la sumatoria de las tres partes, o sea, la parte material, la parte mental y la parte espiritual, que en su equilibrio justo logran la perfección del plan, es decir, llegar a cumplir los objetivos. Los objetivos, que bueno, y más también yendo a ponernos en ese lugar, en ese momento de la historia, donde no era fácil trasladar a tanta gente, en darle de comer, en los viajes que tenían que hacer, en encontrar también lugares para el reposo, porque entre viaje y viaje también tenía que descansar, y todo eso también era bancado, entre comillas, por personas que también eran discípulos también, ¿no? Exacto. Del maestro. Sin ir más lejos, por ejemplo, María Magdalena, que lejos de ser prostituta, tal vez a raíz de apoyar el mensaje, después se le llamaba prostituta, para denigrar y rebajar su importancia o su peso o su función o su parte dentro de todo esto de dar el mensaje del Padre. Era una persona de familia adinerada que vivía en el pueblo de Magdala y tenían relaciones y vínculos con gente adinerada de ese lugar, y no solo del lugar, sino de otros pueblos de los alrededores del mar de Galilea. Entonces, no es que la persona estuviese aislada, porque como suele suceder cuando hay una noticia y nos llega y nosotros la recibimos con nuestro corazón, queremos hacer partícipes a todos los que nos rodean, y dentro de los que nos rodean, los primeros son los familiares, los amigos, los conocidos, para que ese colectivo llegue a ese mensaje y se esparza como en realidad quería el maestro que fuera así. En ese momento, María Magdalena, que fue tildada de prostituta, fue lastimosamente de alguna manera agredida. Tal vez no llegó a ser agredida físicamente porque el maestro lo impidió, pero podemos decir que sí que tenía vamos a decirle, alguna enfermedad mental o alguna afección del sistema nervioso que impedía que ella realmente pudiera moverse libremente. Pero lo que tenía muy claro era que la colaboración a nivel material con ese dinero tenía que estar. Recuerden sobre todo que en esa época también había mucho machismo, que la mujer era muy denigrada, ¿no? Denigrada. Claro, las escrituras, el aprendizaje, las enseñanzas eran para el hombre, no eran para Seguro. la mujer. La mujer era secundaria. No eran los mismos derechos de la mujer que del hombre. Sin embargo, tenía seguidores, hombres y mujeres, permanentemente. Permanentemente, sí, pero la mujer siempre era como se nombran los 12 discípulos siempre, pero en realidad había muchos más hombres y mujeres. Madres de apóstoles. Hasta su propia madre. Sí, claro. Ahí está. Entonces, volviendo un poco a esto que estábamos comentando, es que cuando, por ejemplo, María Magdalena decide seguir al maestro después de esa curación, de esa sanación que se realiza en su momento, ella representa de alguna manera a todas las mujeres del planeta, no solo del momento y de la época, sino también a todas las que iban a nacer después,
a todas las mujeres y a todo el colectivo femenino de esta época. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando el maestro es crucificado, no solo la mamá del maestro estaba al pie de la cruz, sino que también estuvo María Magdalena, a pesar de todos los inconvenientes y todas las dificultades, junto con el apóstol Juan, el pequeño Juan, el más joven de los apóstoles, de los 12 que aparecen en la Biblia. Llamativo no era también, ¿no? Exacto. Llamativo que tuviese esas personas en esos momentos, ¿no? Dos mujeres y un y jovencito. un joven, que siempre se le dijo que aparece en las escrituras como el discípulo más amado, ¿no? Pero también aparece también María Magdalena. Claro, pero y también aclarar que todo eso que hablan de que el Maestro Jesús tuvo familia con María Magdalena, o sea, Eso es tremendo disparate, sí, realmente el maestro ya sabía qué misión tenía que cumplir, tenía todas sus facultades despiertas. Era imposible, sabiendo todo lo que a él le iba a pasar, que pensara en formar una familia, sea con María Magdalena o sea con quien sea. Sí. claro, no estaba en los planes del Maestro tener una familia o dejar niños sin padre, ¿no? Entonces, me parece que es lo No, pero más se habla lógico. que después de crucificado que estaba vivo y que siguió O por que eso. descendió Todo. de la cruz. Sí. Y Sí. digo, Hay no, toda una teoría que sale de novela de Dan Brown, que es Ay. el Código Da Vinci, Sí. que un poco habla sobre eso y no deja de ser una novela, ¿no? Que mucha gente también se ha aferrado a eso, a verlo como algo real, como algo que pasó, como que el real cáliz, en realidad, según lo que dice Dan Brown, es eso, es la sangre que queda en su descendencia. Pero bueno, ya sabemos que eso es mentira y que no es así. Pero también parte de la información que nos han dado, ¿no? Por eso también venimos a esto, ¿no? A romper esas cosas que queremos realmente demostrar muchas veces, ¿no? romper esquemas, Para un poco reflexionar sobre eso y por qué Y están. pensarlo. Y pensarlo por qué están. reflexionarlo. Porque a veces se encasilla en cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Con lo que era realmente la voluntad del Exacto. plan. Y podríamos recordar también la filosofía esenia o la comunidad, cómo que se repartían, que había un grupo esenio y se repartían entre personas que se podían casar, formar Sí. una familia para conectarse con el exterior, porque era una comunidad cerrada, y otros que eran para el estudio de la parte espiritual, que en realidad eran célibes por elección para estudiar y dar ese mensaje. Claro. Exacto. Que fue el caso de Jesús. En el caso, claro, ¿Qué fue el caso Jesús de pertenecía a esa franja que se diferenciaba por dos cosas. Primero, porque tenía una cinta en la cabeza y tenía el pelo atado, llevaba colita. Porque José era esenio. Claro, Ah. pero Jesús estaba dentro de esa franja de seres que iba a ser célibe. Y lo demostraba también físicamente, porque se demostraba de esa forma, con la cinta en la cabeza y con el pelo atado. Sí. Recordemos también que hubo un programa sobre los esenios, sí. la comunidad de También lo pueden señas, recordar. que lo podemos volver a escuchar si quieren por Spotify, que en los que se especificaba que la comunidad de señas tenía esos tres grandes grupos o características dentro de la comunidad, que eran los sacerdotes, escribas, que se ocupaban de toda la parte de la historia, de dejar justamente los apócrifos escritos guardados en las montañas, Claro. en las cuevas, para que en esta época nosotros pudiésemos recordar todo lo que había ocurrido en aquel entonces a través del descubrimiento por parte de los propios seres humanos de toda esa información que había quedado registrada y guardada, oculta, resguardada, diría yo, ¿sí? Sabiendo que iban a pasar 2000 años o más para que esto ahora viniera
hacerse presente. Esos son los famosos escritos de los rollos del Mar Muerto. Los rollos de Qumran. Rollo de Qumran. Exactamente. Sociedad de Qumran. Y dentro de lo que son los rollos de Qumran o los apócrifos, están justamente los textos referidos a, por ejemplo, como decíamos recién, la apóstol María Magdalena. Está el apócrifo de los demás apóstoles de ese grupo que no eran los 12. Nicodemo, por ejemplo, también, de José de Arimatea. Exacto. Son todos... Y tenemos ahí casos de personas que colaboraron con el mensaje. Y vamos un poquito entonces a José de Arimatea. A ver un poco. Exacto. Antes que eso, entrar en esto, vamos a aclarar que las personas que contribuían con el maestro en la parte económica eran José de Arimatea, María Magdalena, Nicodemo y Juan el leproso. Exacto. Esas personas eran las que se nos dijo que, bueno, que colaboraban y ayudaban en lo económico con todo lo que refería a los gastos que tenían, De como ya hemos logística. mencionado, de logística, alimentación, traslados, etc. Volviendo un poco al tema de los otros apóstoles, tenemos el caso, por ejemplo, del texto de José de Arimatea, que se descubre en el siglo V, Exacto. que en realidad tenemos una parte en la Biblia, porque obviamente es una persona que aparece en la Biblia, ¿no? Que lo describe, por ejemplo, Mateo, el Evangelio de Mateo 27:60, como un discípulo suyo. Uh-huh. Un hombre, dice que es un hombre rico en el cual le propuso o lo ayudó a hacer un entierro digno al cuerpo del maestro. Otro lugar que aparece, por ejemplo, José, es en Lucas 23, 50 y 55, que habla de que es una persona judía, que es miembro del Sanedrín, y que él veía en Jesús un hombre de Dios, ¿no? Por eso también él menciona puntualmente esto que es interesante, que él no votó contra él durante el juicio que le hace Herodes, El ¿verdad? Sanedrín, El Sanedrín y Herodes. Ahora, imagínate que cuando nosotros leemos que es miembro del Sanedrín, Sanedrín. no es cualquier ser humano. O sea, No. era justamente alguien que profesaba y pregonaba y practicaba todo lo que Sí, toda la información que la Jesús transmitía. la organización Sanedrín. religiosa que representaba el Sanedrín Y política. El Sanedrín, política. Vendría a ser la iglesia hoy. No, es como una... era una Es organización más política. Si vieran todos judíos, el Sanedrín era algo más político y también económico, porque eso regía todo, ¿no? que tenía influencia directamente en el pueblo. En el pueblo, porque no se olviden que cuando Jesús toma el látigo y se enfrenta a todos los hombres de Sanedrín ¿no? En el templo. En el templo, él también les dice, ustedes sirven a un demonio, ¿no? O sea, sabía todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Era algo más que nada puntualmente económico, político. Era la política de esa época. Obviamente que estaba debajo de Roma, ¿no? De los romanos. Pero Exacto. dentro de lo que era el pueblo judío, era la gente que llevaba la batuta y que decidía las cosas, ¿no? Sí. Y como también mencionabas tú, Roxana, en un principio, era gente que fue tan fuerte el cambio que tuvo que adaptarse, ¿no? A eso. Y fue, por ejemplo, en el caso de José de Arimatea. José de Arimatea era discípulo del maestro, según su texto apócrifo, pero a escondidas. Claro, Sí, claro, no le porque quedaba estaba otra. Bueno, lo mataba, era como un infiltrado. No le quedaba otra porque en ese momento que fue un poco lo que después le pasó, pero ahora yo después les cuento bien, pero en sí, o sea, no le quedaba otra. Él, en las sombras, entre comillas, daba plata para apoyar y además también seguía al maestro. Todo siempre en un poco tratando de un poco de solapar o tratando un poco de, bueno, o de que no lo vean o preservar su vida. preservar su identidad y también su lugar político, ¿no? Eso también capaz Sí. que por ese lado tampoco vamos a pensar ahí.
Y además lo posibilitaba adelantarse cuando sabía que iban por los discípulos o esas Por cosas. supuesto. Puntualmente hay dos cosas que él menciona en su texto apócrifo que son realmente muy interesantes. Y creo que es lo más, al ser un libro apócrifo, es llamativo lo que cuenta y también es llamativo por qué no está y por qué no se difunde. Ahora les comento por qué. En un momento en la Biblia, la Biblia que todos conocemos, Mateo, el Evangelio de Mateo 26:60, él menciona que él presta su sepulcro para que lleven el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Producto de esto es que él, en su momento, él le pide, después de que Jesús es crucificado, él va a hablar y él pide, y él lo cuenta porque en el texto de él se habla en primera persona, él pide una cita con Herodes. Exacto. Para poder retirar el cuerpo. Y eso también demuestra que realmente es una persona importante en esa Sanedrín, porque no cualquiera pide una cita con Herodes. Ajá, tal cual. Eso le trae su consecuencia, pero ahora vamos a eso. Él pide una cita con Herodes, él en ningún momento dice que es discípulo, pero él pide el cuerpo para darle sepultura. Exacto. Una sepultura en rosa. Él pide una cita, a él lo dan, el que realmente se lo da es Poncio Pilato después. O sea, acá también demuestra que él se codeaba con gente importante, ¿no? Que tampoco era cualquiera, y eso un poco también explica por qué un poco estar en la sombra en ese sentido. Él se acerca a este hombre, él pide el cuerpo, lo llevan, junto con Nicodemo, que es quien lo ayuda, que también aparece también en el Evangelio de Nicodemo, esta parte, o sea que entre los dos bajan el cuerpo, entre los dos lo vendan y lo llevan y lo depositan en su sepulcro, ¿no? Que hoy también sabemos cuál es y ya también hemos contado que hemos estado ahí también y todo, ¿no? Que hay otro lugar que se proclama... Que se proclama como la tumba del Maestro pero Jesús. ya sabemos que no es ahí. Es un lugar que fue tomado por los ingleses, por un coronel militar de esa época, y ahí está, es el jardín de José de Arimatea, que está en Jerusalén mismo, ¿no? Pero que es propiedad de los ingleses. Exacto. Junto a esa zona, ese pequeño lugar, que realmente es un jardín, hay una terminal de buses que es increíble porque queda justamente abajo del Gólgota. O sea, una cosa es leerlo, una cosa es leer apuntes y otra cosa es llegar al lugar y sentir la energía. Es que como si hubiese hecho algo adrede y generar ahí una terminal de buses en un lugar tan sagrado que es como para los seguidores del Maestro Jesús, para los cristianos, que llamamos así, ¿verdad? Tal cual. Y esto es algo que yo quería puntualizar, porque realmente la energía que se siente en el jardín de Arimatea es muy especial, muy amorosa, y realmente un ser humano que vaya con buena intención y con el corazón abierto siente la sensación de que esa vibración del espíritu está allí, que el maestro estuvo allí. Tal cual, tal cual. Bueno, un poco otras cosas, como hablamos, ¿no? De todo esto que pasó y que aparece en su texto apócrifo, que también aparece, eso también es llamativo, aparece también lo mismo en el apócrifo de Nicodemo. ¿Qué pasa? Cuando él revela y lleva el cuerpo, la gente del Sanedrín lo meten preso. Claro. José es llevado preso y es llevado a una torre donde estuvo un buen tiempo preso porque los preso judíos... por los propios Sanedrín, porque él tenía la autorización, claro, de llevar el cuerpo de Jesús. De Pilatos. Pero ¿qué pasa? Al ver los judíos que él pidió, ahí se dieron cuenta que, bueno, por algo también lo pide y ahí... quizás también ahí se revele, quizás que él era también discípulo, también podemos capaz que pensar por ese lado que eso pudo haber pasado y por eso también fue preso. Pero acá hay otras cosas interesantes después que él está preso.
Puntualmente en su texto apócrifo lo que aparece es que José es rescatado por Jesús Exacto. de su celda. Es un milagro, ¿verdad? Rescatado después de que él, obviamente, resucita, ¿no? Ahí está. Aclarar que el maestro ya había sido crucificado, ya se había llevado su cuerpo habían pasado a la tumba. Habían pasado los 3 días y Exacto. había resucitado. Se le aparece Jesús a José de Arimatea y la cárcel donde él estaba se abre. Él en su texto dice como que se abre, no sé si estalla, pero bueno, se abre el espacio físico y él se va. Sale caminando de su Sale celda. caminando de su celda. El mismo Jesús que se le aparece a María Magdalena y a los demás, se le aparece a él y lo rescata. Pero no lo rescata por algo puntual o porque él vio en su bondad. Lo rescata porque él también tenía un plan para él. Por eso también tocamos este tema, porque todos los discípulos tenían su lugar y cada uno tenía su labor y su trabajo. Su función. Por supuesto. Claro. Él cuando es liberado por Jesús en su celda, él ahí, los textos dicen que él tiene 2 tesoros. Primero, tiene el tesoro del sepulcro, porque eso es de él, pero queda como un poco el tesoro de que es un lugar donde el maestro resucitó y la energía quedó y todo eso quedó. Pero además tiene otro segundo tesoro, que es un poco la misión que Jesús le ordena a José, que tiene que ver con el Santo Grial. Jesús, en su momento y luego de ser liberado, le dice, esto está puntualmente en el texto apócrifo, tú custodiarás el Grial y después de ti aquellos que tú designarás. Esto es algo que también aparece en el texto y es algo que él lo toma, deja obviamente el sepulcro y se va también a hacer su parte. En esto un poco también cuando hablamos, ¿no?, de esto de que cada uno va a hacer su plan, cada uno tiene su parte en el plan cósmico, y un poco esto también se refleja en las cosas que eventualmente se tenían que hacer y en cómo después se fue distribuyendo. ¿Y por qué también lo digo? Porque esto también da pie a otra cosa también que es muy relevante, que es el Santo Grial. Exacto. Que es algo también que ha tocado la imaginación y ha tocado también el mentalismo de las personas a lo largo de los años por todo lo que se ha hablado y todo lo que ha desencadenado todo esto, ¿no? Pero a modo de resumen un poco cerramos el temita. José de Arimatea, junto con otros también discípulos, se va en barco por el Mediterráneo. Sí. Él se escapa de Jerusalén, también todo... No le quedaba otra, No le queda otra, ¿no? En ese momento, también ponemos eso también en contexto, todos eran perseguidos. Claro. Todos eran perseguidos. Por eso también la labor de ellos era llevarse el Grial. Porque todos eran perseguidos porque ahí cuando sale la noticia que Jesús es resucitado, empiezan a perseguir a todos los discípulos. A todos, ¿no? Y cuando digo a todos, hablo de los 12 principales y también todo el resto, ¿no? Ahí está. Ya sea discípulos, seguidores o lo que sea, ¿no? Sí. Él en barco viaja con María Magdalena, Sí. viaja con Marta, también viaja con María Salomé, que era la madre de Juan el Evangelista, y Santiago, el discípulo más grande, mayor. También viaja con María Jacobé, que era la madre de Santiago el menor, Simón y Judas Tadeo. También viaja con Marcial y con Lázaro. Todos ellos se van en viaje y cruzan el mar Mediterráneo. Hay personas que se quedan, como en este caso María Magdalena se queda en Francia, pero él lleva el Grial a una ciudad que hasta ahora tiene su repercusión, que es Glastonbury, en Inglaterra, que no por casualidad
ahí está también una gran, además del Santo Grial, también está una gran leyenda, que es la ciudad de Avalon. Sí, que hay otra historia. Que hay otra ¿no? historia que después creo que vendrá para el próximo programa, ¿no? Conjunto con esto, que es un poco esto que va enlazando el Grial, Avalon, Merlín y otro personaje también como el rey Arturo. Exactamente. Una cosa también que es muy importante, que ahí en Glassbury se crea una iglesia, que ahí hay una leyenda que, bueno, que dice que fue, no la que está ahora, sino que en su momento el primer monasterio que se hizo en la ciudad o en el pueblito fue hecho también por José de Arimatea, y que ahí hay también algo muy particular, es que hay árboles de espinas en la zona. Y una cosa que se dice que lo primero que hace José de Arimatea al llegar a esa bahía es que él había llevado parte de las espinas de la corona del maestro y había enterrado algunas. Y de ahí nacen los árboles de espinas, que no son los mismos que están ahora, porque obviamente pasaron miles de años, ¿no? Sí. Pero que los que están ahora son todos hijos, ¿no? De eso que, bueno, que él quizás por instinto o también por algo puntual quiso hacerlo, ¿no? Ahí. Bien. Sin dudas que es una información que nos mueve a todos. Y un poco también enlaza, como hablamos recién, ¿no? Todo esto que venimos hablando de que cada uno cumple con su parte, ¿no? Ahí está. Como siempre hemos hablado de plan cósmico y conocer que si bien habían o estaban los 12 principales, también hubieron otros discípulos que también tuvieron una parte y también tuvieron un porqué de las acciones que tuvieron, ¿no? Ahí está. Porque aparte, mencionábamos hoy los apócrifos, ¿verdad? Y no solo los rollos de Qumran hay apócrifos. En Turquía también se han sino encontrado. también en Turquía, en particular los manuscritos de Nag Hammadi, ¿sí? Nag Hammadi, como bien se escribe así, fueron encontrados escritos en copto entre los siglos III y siglo IV después de Cristo. Entonces allí también hay mencionados evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el de Santiago, el de Pablo, ¿sí? El evangelio apócrifo de Juan, el evangelio de Felipe, y bueno, ni que hablar que hay una carta de Pedro a Felipe, el evangelio de Valentín y muchos más. Dentro de esa información, si nosotros empezamos a hurgar, vamos a usar esa palabra, porque hay que ir a lo profundo y buscar la información y empezar a hilar los hechos. Y las conexiones que tienen, ¿no? Porque acuérdense que en el concilio de Nicea, en el siglo IV, ¿sí? Hubo una persona que se encargó de empezar a sacar información de los textos bíblicos, como por ejemplo la reencarnación, por ejemplo lo que eran justamente los milagros, que hoy para la Iglesia Católica los milagros tienen que ser estudiados, revisados y confirmados para aceptarlos, ¿verdad? Y todo lo que describían los textos apócrifos, todo lo que describen, fueron sacados también por la información valiosa que contenían y porque no había forma de comprobar, porque como no había forma de comprobar, para ellos era una fantasía, era muy fantasioso. Entonces pensaron como que no iba a ser algo positivo para la gente. Y de ahí nace también el decirnos que somos seres limitados. Cuando en realidad es todo lo contrario, y esos textos demuestran de la capacidad del ser humano. Exacto. Tú tenés ahí un breve extracto de lo que es uno de los textos del rollo o el apócrifo de María Magdalena. Sí, tengo. Recordemos, como decíamos hoy al principio, que ella es la primer mujer, y es mujer que se encuentra, o que el maestro se encarga de hacerse ver frente a María Magdalena cuando
una vez salido de la tumba, que resucita, y María Magdalena, la intención era de abrazarlo al maestro al reconocerlo, y él mismo le dice, no me toques aún porque no he ido al Padre. En la idea de que justamente su doble etérico, sus cuerpos inferiores estaban aún allí, y no permitía ese contacto físico. Y luego de este evento, cuando María Magdalena llega al grupo, a la colectividad, y comenta su experiencia con el Maestro Jesús, los apóstoles no le creían. Entonces, el planteo era: ¿por qué se le aparece a María Magdalena y no a nosotros? Ay, sí, qué horrible. La clásica de machismo. El machismo. de ese protagonismo de las energías. Celos. Sí. Pero es llamativo eso, ¿no? Es llamativo que la primera persona que se le presenta es a ella, ¿no? Capaz Eso capaz quiere decir que hay otras cosas que nosotros realmente no sabemos, como esto de que hablamos recién, ¿no? La cercanía. De la cercanía que tenía ese ser con el maestro, ¿no? Más allá que después, perdona que te corte, Corrado, pero después la experiencia con el maestro la logran 7 discípulos más, pero ya cuando el maestro ya tiene un cuerpo de 4ª dimensión ya es físico, y logran ese encuentro con los apóstoles. Y no lo conocieron. Y al principio ni siquiera lo conocen. ¿No? Porque obviamente el cuerpo de 3ª dimensión que dejó no era el mismo que traía ahora con esta 4ª dimensión, claro. Y esta vibración diferente, por decirle así. Bueno, les voy a leer una breve reseña de lo que dijo María. Yo, dijo, vi al Señor en una visión y le dije: Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y dijo: Bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Bien. Porque para ella era una visión, porque el maestro aún estaba etéreo. Exacto. Claro. Y aparte, da la sensación también, por lo que dicen esas palabras, ¿sí?, que ella, el mensaje que le da a María es más profundo, porque no es para ese momento, es para el día de hoy, para el presente, para reflotar la importancia de la energía femenina, del contacto con la Madre Tierra, que muchos le llaman Gaia, otros le llaman María, otros le llaman María Guadalupe, pero esencialmente a lo que va es eso, ¿no? Dice, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. El tesoro es aquello que nosotros guardamos en nuestros corazones, cada uno de nosotros. ¿Y con qué nos quedamos del maestro? No es seguir al Maestro Jesús, es seguir el mensaje, es seguir los preceptos que él tenía. Es seguir su palabra y la vibración que eso nos generó o nos genera en el momento, ¿no? Tratar de ser mejores seres humanos en base a eso que nos dejó como experiencia hace 2000 y pico de años. Entonces, cuando hablamos de apócrifos y tenemos que busquen información, no se queden con lo que nosotros decimos. Sí. Es tan rica la información que podemos llegar a encontrar si nos ocupamos realmente del tema, que nos va a abrir una puerta maravillosa a lo que viene, porque en realidad el maestro prometió volver. Y como también hay que ser decíamos, críticos, ¿no? Hay de todo en las redes, pero hay que buscar, hay que quedarse con lo que a uno le vibra, ¿no? Y este programa más que nada fue para eso, fue para mostrar que hay algo más además de lo que tenemos y lo que nos muestran. Y eso también está bueno que cada uno lo sienta, el buscar, el empezar un poco a indagar, ¿no?
Eso me parece que es el mensaje para este programa. Y hay que recordar que la mejor información es la que tenemos haciendo introspección, porque todo lo que necesitamos saber está en nuestro real ser. Exacto. Por ejemplo, hablábamos de que hay muchos pueblos y muchas culturas que buscan o esperan a un Mesías o el retorno de alguien. Y los hindúes, por ejemplo, han estado esperando al Kalki durante 3.700 años. Los judíos han estado esperando al Mesías durante 2.500 años. Los budistas han estado esperando a Maitreya durante 2.600 años. ¿Sí? Los drusos han estado esperando a Hamza ibn Ali durante 1000 años. Entonces, todas las religiones, y vamos a llamarle así, todos los cultos, han estado esperando el retorno de alguien que significó algo muy importante, que justamente no por ser la persona que trajo el mensaje o la idea, sino el mensaje en sí es lo que tenemos que seguir. Y el mensaje no va a través de un truco de magia o una exposición, un show que nosotros veamos en ningún lado. Acá el mensaje es más profundo y sentirlo desde el corazón. Es el ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo fue él? Sentirlo en el corazón. Si hay algo que no nos convence, si hay algo que no nos vibra, como decimos nosotros, o que no nos da seguridad, entonces prestemos atención a ver qué nos están queriendo mostrar y discernir, como decimos siempre, discernir entre lo que es magia y lo que es la realidad. Y estando en estas fechas, habría que seguir más al corazón y diferenciar lo que es espiritual de lo que nos presenta como magia o algo... o material también. O material, es una fecha con mucho donde, brillo, ¿no? Claro, es una fecha también donde que también sabemos que es una fecha impuesta, como ya hemos mencionado en los programas. Es una fecha donde pesa más lo material muchas veces que realmente el gran significado que tiene que tener, ¿no? Que es un tema, es una instancia de unión, una instancia de reflexión. Llega fin de año y es un poco reflexionar sobre lo que nos pasó en el año, las cosas que queríamos cambiar, ver hacia dónde vamos, empezar un poco a proyectarnos hacia el año que viene. Y prestar atención a tu Cristo interno, prestar atención al amor, como decía recién Selene, Conrado, Marce, ir a lo más profundo de los sentimientos sanos que tenemos y todo aquel error, toda aquella metida de pata, perdonárnoslas y tratar de ser mejores personas cada día, o por lo menos plantearnos en este 25 de diciembre, que no es la fecha de nacimiento del Maestro Jesús, por lo menos plantearnos el reencuentro con nosotros mismos, que no pasa por un árbol de Navidad y no pasa tampoco por un regalo, pasa por una actitud o por individual. No pasa por una comida, sí, y menos por el todo, alcohol. o por el alcohol. O por tirar o explotar acordarse un fuego artificial. Lo que realmente se está festejando, que es la Navidad, el nacimiento de ese ser tan especial, ¿no? Tenerlo presente. Y del mensaje que trajo, ¿no? Tenerlo presente y compartir eso con las personas que realmente vibren en eso. Si no tiene razón de ser reunirse. No, deja de tener un objetivo, ¿no? Y vas a hacer algo pagano, vas a hacer algo de la rutina que hacemos inconscientemente de todos los días. Así que, bueno, redondeamos un poco más el tema, como decías tú, Rosana, de que comunidades, religiones lo están esperando. Bueno, él dijo, cuando vuelva, todo ojo me verá. Sí. Exactamente. Así que bueno. Y con esto nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa de Camino, Verdad y Vida. Chao. Que pasen muy bien.